herederos, o sea, las promesas y la herencia que le prometieron a Abraham, nosotros por la fe en Cristo Jesús nos apropiamos también de esa realidad. No solamente hijos, herederos, sino que hemos sido también adoptados. O sea, cuando no teníamos derecho a nada, se nos dio todo. Eso es una buena noticia. Usted que de un momento a otro no tiene nada y de pronto le dicen, usted tiene una herencia. Y lo único que tiene que hacer es recibir y apropiarse de esa herencia. Correcto, guiarla. Exactamente. Entonces, qué tremenda bendición tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y exactamente, permanece para siempre. Entonces, abramos la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, para continuar refrescándonos acerca de esa herencia y de esas verdades que están en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, vamos a leer del 26 al 29. Dice la Escritura: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Padre, te damos gracias por estas verdades de tu palabra. Gracias, Señor, porque estas verdades son revolucionarias para hombres y mujeres que en aquel momento estaban recibiendo esta carta y que pensaban que tenían que volverse judíos, tenían que guardar la ley y tenían que justificarse por ellos mismos para poder lograr lo que le había sido prometido a Abraham. Gracias por esta carta donde nos presenta, Señor, las realidades y las buenas noticias. Por eso te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, llegamos al punto la semana pasada acerca de las barreras que se presentan y que estaban presentes en los Gálatas allá, y que hablamos de que pueden estar presentes también en los tiempos de hoy. Esas barreras son la barrera cultural, la barrera de la clase social, la barrera cultural judío ni griego, la barrera de la clase social ni esclavo ni libre, y la barrera del sexo masculino y femenino ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. O sea que en Cristo Jesús cabe el judío, cabe el griego, cabe el esclavo, cabe el libre y cabe el varón y la mujer. Si nosotros leemos esta carta solamente pensando en nuestra realidad, nos vamos a perder mucho del valor de esta carta. Esta carta fue escrita para una situación muy específica y una realidad que estaban viviendo estas personas allí en esa época, donde había la esclavitud, donde había también un orgullo nacionalista por el ser judío, y entonces se pensaba que
todos tenían que ser judíos, y si usted era de la fe en Cristo, eso no le bastaba, sino que tenía que volverse judío y guardar toda la ley. Entonces, en Cristo Jesús se supera esa barrera, se supera la barrera también. En esos tiempos había la esclavitud, o sea, era muy preponderante la esclavitud. Entonces, Pablo pone al mismo nivel tanto esclavos como libres. Y también en esa época la mujer era menospreciada, no era tenida en cuenta, y un pastor dijo en una ocasión que a veces a la mujer en la lista de los animales que tenían, ahí la metían en la lista, que fulano de tal tenía 300 ovejas, que tenían esto por aquí por allá, ahí metían, y tenía tantas mujeres, o sea, como si fuera una posesión, como un objeto. Entonces, esa era la realidad histórica de ese momento. Lo triste es que esa situación casi no ha cambiado, ¿no? Han pasado los años y puede ser que sea la misma condición, y de eso vamos a hablar en esta mañana. No solamente de enfocarnos en esas barreras, sino cómo podemos superar esas barreras. Recuerden que los hijos de Dios están revestidos de Cristo. Ya tienen un nuevo vestido, ya tienen una nueva manera de poder ver la vida y de poder ver el mundo. Entonces, la vez pasada empezamos a hablar acerca de esas barreras y quiero repasarlo más profundamente. Ni judío ni griego, la barrera cultural. Pablo está diciéndole a los hermanos allá, las barreras culturales, las divisiones culturales no deben existir en la iglesia de Cristo. Antes eran judíos ni griegos, ahora podemos decir ni cachacos ni costeños, ni santanderianos, ni esto, o sea, porque esa parte de la cultura, a veces pensamos que la cultura que tenemos, nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros a veces nos sentimos orgullosos de nuestra cultura costeña. Y pensamos que tiene su valor. El problema es no sentir valor por la cultura, sino cuando tratamos de menoscabar las otras culturas. Entonces pensamos que la otra cultura, la cultura paisa, la cultura santanderiana, o sea, son menos. Y bien, en esa época habían los conflictos culturales. ¿Se acuerdan ustedes? Pero los países son los que se creen los partidos económicos. Mire, la barrera cultural dentro de la iglesia no debe existir. Las personas de una cultura no tienen que volverse como la de las otras culturas para poder ser aceptados por Dios. Cada cultura tiene su valor, pero la idea que Pablo está presentando allí es que usted no tiene que dejar su cultura para poder ser aceptado por Dios, que ese era el mensaje que se estaba transmitiendo a través de los judaizantes. Ese era el mensaje central. Tiene que volverse a la cultura judía para poder ser adoptado por Dios. Entonces, en la Biblia hay un caso en Hechos capítulo 6. Ustedes se acuerdan del caso de Hechos capítulo 6, donde había una distribución, la iglesia, en la medida que iba creciendo, estaba atendiendo a las viudas. Las viudas eran atendidas por la iglesia, y se presentó un problema cultural allí, en que las viudas griegas eran desatendidas. O sea, en Hechos capítulo 6 se presenta ese problema en el cual a las mujeres griegas, o sea, es probable que de pronto le daban menos, o había una fila para ellas, y la cual eran las últimas en ser atendidas. Y eso creó un problema y un malestar en la iglesia, el problema cultural. Y gracias a Dios, Dios resolvió a través de nombrar a unos diáconos, los primeros diáconos que fueron nombrados allá, que tenían que tener unas características para poder atender esa situación que se presentó. Entonces, aunque es un problema de esa época,
y que se daba allá en Galacia no fue ajeno a la historia de la iglesia cristiana. A través de la iglesia cristiana ha habido problemas entre las culturas, lo cual eso crea conflictos. Entonces, la idea es que debemos aceptarnos los unos a los otros sin que un grupo sienta o declare la superioridad de sus hábitos culturales sobre otro. Entonces, Dios me dio la oportunidad de compartir con hermanos del Asia y del África cuando estuve en ese congreso de Haggai. Y no es fácil convivir tres culturas allí. Estaba la cultura latinoamericana, del Asia y del África. O sea, y convivir por 28 días. O sea, no es fácil. No es fácil también soportar ciertos olores, ciertos colores. O sea, cosas muy diferentes. Pero el poder convivir allí bajo la premisa de que somos hijos de Dios cambia completamente la diferencia. Y cuando uno está en Cristo Jesús ya tiene otro sentido a la luz de la Escritura, de que tanto los unos como los otros, al poner la fe en Cristo, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y Dios llama a través de la Biblia a la iglesia la familia de Dios. Entonces, es importante eso tener en cuenta. Allá pensando en algunas cosas específicas dentro de la iglesia, debemos asociarnos unos con otros, amarnos unos a otros y superando barreras raciales y culturales. O sea, ¿cuáles serían otras barreras raciales y culturales que tenemos en nuestro medio? Pensemos ahora acá dentro de la iglesia. Los mal llamados estratos sociales que realmente son estratos económicos. Los estratos económicos, bueno, pues eso entraría ahora en la parte de esclavo y libre, que tiene que ver también allí, pero es importante tener en cuenta eso. ¿Qué otra parte, qué otra diferencia podemos tener? Miren, a veces dentro de una cultura, por ejemplo la cultura costeña, hay una cultura, por ejemplo la cultura palenquera. El color. Exactamente, a veces, y por cierto motivo, a veces el color ya crea una barrera. O sea, y que a la persona no se le acepta por la clase de color que tiene la piel. Y se crea una barrera. En los Estados Unidos hubo una época, y todavía está presente, en la cual había rutas de buses que tenían que colegio, o sea, no podían entrar a ciertos lugares, o sea, solamente exclusivo para los blancos. Entonces, barrio de negro, entonces todo eso es una situación que estaba marcando, y lo triste es que dentro de las iglesias cristianas también se veía eso. Entonces, miremos ahora la otra barrera, la barrera de esclavo ni libre. Y aquí sí va lo que dice Roberto, el estrato económico no se puede extender a la iglesia. O sea, la iglesia, las personas no se pueden asociar como en el mundo, según la clase. O sea, yo me codeo con los de mi clase, o sea, sino que hay que superar esa barrera. ¿Por qué creen ustedes que a la iglesia Boston le llamamos la iglesia La Gracia de Dios, y a la iglesia Río Mar la llamamos la iglesia bíblica Coinonía de la Fe en Cristo? ¿Por qué creen que se le puso ese nombre? Porque no tiene diferencia entre social, o sea... Exactamente, porque si decimos la iglesia del sur y la iglesia del norte, exactamente, ya estamos creando una barrera, ya ahí estamos creando una división. O sea, que puede llegar a pensar nosotros lo que vivimos de pronto, que viven algunas personas en el sur, decir no, es que ellos son los que de la plata, o sea, ellos son los de los mejores trabajos,
y nosotros a vernos como a nosotros no nos tienen en cuenta, a nosotros esto y lo otro. Entonces la barrera social es muy fuerte. O sea, y no solamente es por sectores de la ciudad, sino también por la clase de trabajo que la persona desarrolla. Entonces, si la persona trabaja en el servicio doméstico, entonces ya no se puede juntar, no se puede relacionar con alguien que es su empleador. O sea, que esa persona debe ocupar su lugar. Cuando en Cristo Jesús se rompen todas esas barreras. La fe en Cristo está por encima de esas barreras. Entonces, ahí está el ejemplo de la gracia de Dios y de la fe en Cristo. Entonces, al pobre, al trabajador humilde, de ninguna manera se le debe sentir inferior. Ahí entraría también la barrera intelectual, pastor, que muchos, porque son profesionales tiene tanto posgrado, tanto doctorado, y la otra la del servicio. Ajá. Exactamente, o sea, entre los sabios y los que aparentemente son ignorantes. Entonces se establece esa barrera que sí cabe perfectamente ahí en ese sentido. O sea, yo tengo allá más cartones allá que el cartucho. O sea, entonces eso me da a mí superioridad sobre la otra persona, porque definitivamente no tiene ningún estudio. Entonces se le da el valor a la persona por dónde vive, qué clase de estudios ha hecho y qué tiene, qué trabaja. Y entonces en el mundo se clasifica así. Exactamente, ¿de dónde eres? Ah, si tú eres del pueblo, yo soy de Barranquilla. Eso más en lo cultural. En mi iglesia hace aproximadamente 8 años se retiró una familia completica porque el pastor no tenía un título profesional. Ellos no podían recibir enseñanza de alguien que no tenía un título profesional. Bueno, para que vean, imagínense, o sea, hasta dónde llegan los valores del mundo. Sí. Y eso estaba pasando allá entre los hermanos Gálatas. Habían algunos allá, no, yo soy libre. Yo nací siendo libre, o sea, y los esclavos allá afuera, o sea, porque miren, eso era bien marcado más adelante vamos a ver algo que tiene que ver cómo era el mercado de esclavos en esa época. O sea, la fuerza que tenía la esclavitud en esa época. Entonces se establecían Entonces mucho cuidado a esa barrera también. Sigamos. Y la barrera del sexo. Hombre ni mujer. Todos, en esa época recuerden que hablábamos de que la mujer no recibía herencia. En Cristo Jesús, por la fe, recibe herencia. Y esta es una barrera fuerte en los tiempos de Pablo y también fuerte en los días de hoy. ¿Cómo se evidencia esa barrera? ¿Cómo no recibía herencia en los tiempos de eso? No se le podía dar una herencia. Nada. No heredaba. No heredaba. No tenía derecho. Pero dice también que la mujer no podía ocupar ningún cargo. Sí, bueno, toda esa misma parte de la cultura había prevalecido allí Entonces, ese es aspecto muy importante de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero ¿de qué manera ven ustedes? Déjenmelo ahí. ¿De qué manera ven ustedes que se manifiesta todavía esa barrera en nuestro medio? Los salarios, a veces el mismo cargo y el hombre más que la mujer. En los salarios, exactamente. ¿Qué más? El acceso al trabajo o a oportunidades. Exactamente, a la mujer a veces se le limita el trabajo porque, oye, si queda embarazada, entonces hay que darle tanto tiempo de licencia de maternidad, y si es cada año, entonces esa persona económicamente no nos conviene. ¿Ah? No, exactamente, se ve en ese sentido. Miren, mis amados hermanos, los chistes que se hacen, por ejemplo, en cuanto a de mujeres y de hombres. O sea, Siempre contra la esposa, contra la suegra. Exactamente, contra la esposa, contra la suegra, contra las mujeres, el matrimonio. O sea, esa barrera todavía está muy
presente. Entonces, que a la mujer se le desvalora totalmente. Entonces, mire, posiblemente en los tiempos de Jesús, esa era la barrera más fuerte que había. Esa barrera de hombre y mujer. Porque se le consideraba a las mujeres absolutamente inferiores a los hombres. Y se partía de cierta premisa, o sea, el hombre fue creado primero. La cultura oriental es muy marcada. Exactamente, entonces, absolutamente las mujeres son inferiores a los hombres. Entonces, por eso en esa época que Pablo dijera, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, eso era controversial y revolucionario. Porque eso atentaba contra la cultura y el modo de pensar de la gente. Entonces, es revolucionario esos pensamientos. Ahora, vienen aquí algunas preguntas o algunas inquietudes que surgen que son muy naturales. Las mujeres son iguales en Cristo ante Dios. Se les debe ver igualmente dotadas y capaces que los hombres. Y eso es una realidad que da la Escritura. Las mujeres son igualmente dotadas y capaces que los hombres. Las mujeres podrían decir, y más. Así es. O sea, Así es, porque las mujeres casi no nos dejamos sobornar y que exactamente, o sea, pero son iguales, o sea, somos iguales, dotados y capaces que los hombres. Pero el pecado ha afectado a la raza humana, ha afectado tanto a hombres como a mujeres. Entonces, pero la pregunta, ¿cuál era el entendimiento de Pablo de las implicaciones de ese versículo 28? Voy a leer el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones de ese versículo 28 para la sociedad en general? proclama la igualdad. Igualdad, Igualdad total. Y no les convenía en ese Exactamente, entonces eso era para la sociedad en general, pero en la práctica eso no se estaba dando. Entonces eso era amenazante para esa sociedad escuchar esas buenas noticias, que había igualdad de tanto de hombre como mujer delante de Dios. Ahora, yo me preguntaba, y es una pregunta natural, que ustedes de pronto al leer ese pasaje se hacen, entonces, quiere decir que ese llamado que estaba haciendo Pablo era un llamado para abolir la esclavitud. Porque en la Biblia uno encuentra, por ejemplo, que Filemón tenía un esclavo que se llama Onésimo, y Pablo le escribe a él para... Ahora, esas implicaciones vamos a mirarlas en Efesios capítulo 6, 5 al 8, Colosenses 3, 22 al 25, porque pareciera una contradicción en lo que está diciendo Pablo. O sea, uno podría decirlo, porque está diciendo Pablo hay que abolir la esclavitud, pero el mismo Pablo, Efesios 6, 5 al 8, que alguien por favor lo lee, y Colosenses 3, 22 al 25, les dice algunas cosas muy interesantes. ¿Alguien, por favor? Efesios dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como mejor y mejor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Más duro la volumen. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Ok, le está diciendo tanto a los libres como a los esclavos que cumplan su papel, que cumplan su responsabilidad dentro del marco de lo que está enseñando allí. Y Colosenses 3, 22 al 25, que es más o menos la misma idea. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con sensibilidad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirve. Ok, entonces, en Gálatas, en Éfeso, en Galacia, en Éfeso y en Colosas, dentro de la iglesia, habían siervos y habían esclavos. Y Pablo da ordenanzas, da enseñanzas, básicamente a que haya una diligencia en el trabajo. Entonces, pero vale la pena entender la tesis de Gálatas capítulo 3. Es que hay una igualdad radical y usa una expresión, es para los que están en Cristo. O sea, las connotaciones primarias y el enfoque principal es para los que están en Cristo, o sea, dentro del contexto de la iglesia de Dios. Las explicaciones de esto era, podemos decir que para la sociedad en general, que se fueron transformando y se fueron desarrollando con los años. O sea, cuando una iglesia en ese momento empezó a convivir, a ver tanto al griego como al judío, como al hombre, a la mujer, al siervo y al libre, como uno en Cristo Jesús, como una familia de Dios, eso causó un impacto a la sociedad. Y por eso la iglesia, el evangelio, en la medida que ha llegado a diferentes culturas, a diferentes situaciones, impacta por esa manera de pensar, que es el concepto clave para los que están en Cristo Jesús. Por eso, cuando John Wesley empezó a predicar en Inglaterra, a través de la predicación y de la conversión de muchas personas, en el proceso de los años, empezaron a darse y a producirse reformas en la sociedad. O sea, un mejor trato, por ejemplo, en las cárceles, mejor trato también en los hospitales, a las personas que andaban en las calles, o sea, se les dio un mejor trato. O sea, lo que se veía dentro del concepto de la iglesia, de la comunidad, empezó a reflejarse hacia afuera, porque ese es el impacto que realmente nosotros debemos producir hacia afuera, y eso a través de los años. Alguien dijo una vez que llegó a una parte allá de Inglaterra a mediodía un vendedor y estaba con mucho calor, tipo 1 de la tarde en una época de verano, y él estaba buscando dónde encontrar un lugar para tomarse una cerveza, y llegó por aquí y llegó por allá y encontró que varias tabernas estaban cerradas. Y entonces le dijo al lugareño, le dijo allí, ¿qué pasa? Que aquí no encuentro dónde tomarme una cerveza. Lo que la persona le respondió, le dijo, no, lo que pasa es que por aquí pasó John Wesley predicando el evangelio. O sea, el evangelio había producido unos tremendos cambios en ese pueblo. Exactamente, donde cambió la manera de pensar de esa sociedad allí. Entonces, las implicaciones de ese mensaje de libertad tuvieron que desarrollarse a través de los años. Pastor, una cosita, yo pienso que eso rompe y por eso los matan, ¿verdad? El imperio romano era una cosa muy fuerte cuando vienen este tipo de teoría declarando una igualdad, y pienso que la primera igualdad que tiene que existir es la espiritual, sentirse uno libre, porque las leyes seguían siendo las mismas, las leyes civiles en Roma seguían siendo las mismas y en todos los países, pero entonces la libertad que uno siente espiritualmente que es diferente a la legal. Y algo muy importante relacionado con eso, que tiene que ver que el reino de Dios ha sido establecido, y de lo primero que tenemos que vivir las explicaciones del reino somos nosotros. Así es. La iglesia de Dios. Vivir la libertad espiritual y vivir también por encima de estas barreras. Así Entonces, amén. Recuerden lo que dijimos el domingo pasado. La mayor parte de la sociedad antigua seguía la ley de la primogenitura. El hijo mayor heredaba virtualmente el patrimonio de la familia. Así que el hijo mayor coronaba.
en ese momento. O sea, si él quería darles algo así a los hermanos menores, pero no incluía a las mujeres, él podía hacerlo. Pero el que heredaba legalmente era el primogénito. En este pasaje usa esta costumbre para decirle a cada cristiano, hombre y mujer, que él o ella es por igual heredero de Dios. O sea, yo me imagino las mujeres allí escuchando esa carta cuando llega, porque Pablo manda esa carta y alguien la está leyendo y está diciendo, ustedes son herederas en Cristo Jesús. Eso el rostro se les iluminó tremendamente, porque la opresión que vivían en esa época era una opresión bastante fuerte como mujeres. Heredero de Dios, heredero de todo lo que Jesús es heredero. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Cristo Jesús, ahora hombre y mujer Amén. la pueden recibir. Qué bendición tremenda para ella y para nosotros también. Ahora, obviamente, Pablo no está prohibiendo con lo que está diciendo la ley de la primogenitura en ese texto. Esa no es la preocupación principal. Ahora, pero evidentemente las familias cristianas empiezan ya a pensar de una manera diferente, no de acuerdo a la cultura y no de acuerdo a la tradición, sino que empiezan a ver las cosas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y entonces esa manera tan, por decir, subversiva empieza a afectar a las sociedades paganas, porque dentro del contexto de la iglesia ya se ve que hay unos principios y unos valores diferentes. Entonces ya el hombre en la iglesia trata a la mujer de una manera diferente. Como a vaso más frágil. ¿Ah? Como a vaso más frágil, la ve como a alguien que es capaz igual que él. Ya empieza a verla como alguien que puede ministrar y servir a otras personas. Entonces, eso, según algunos historiadores, implica que los pensamientos de Pablo empezaron a afectar la práctica de la primogenitura, porque ya la gente en la iglesia ya cambiaba ese valor. Entonces, eso es algo muy importante. Yo quiero agregar algo. No sé si recuerdan que creo que en el 50, años 50 o más abajo, la mujer no votaba, no tenía derecho a sufragio. Ah, sí. Y ¿cómo dice? 50 no va. Igual también sus derechos eran limitados, tenían que llevar el apellido de su esposo. Entonces, muchas leyes que existieron en Europa y en esos países antiguos fueron tomadas de la misma Biblia. Las leyes. Sí, o sea, y miren que había una cultura, por ejemplo, creo que en la cultura judía, por ejemplo, a una mujer no se le permitía tener acceso a la educación. Si ella quería aprender, tenía que aprender allá en la casa. O sea, yo recuerdo que yo vi una película de alguien que para poder estudiar se hizo pasar como, Gentil creo que se llamaba la película, o sea, hacerse pasar como mujer, como hombre, perdón, para poder tener acceso a la educación. Entonces, inclusive aquí en Colombia, muchos años atrás, los padres le daban preferencia a la educación a los hijos, porque las hijas iban a ser parte de un matrimonio en el cual iban a ser más queridas. Esa era la filosofía de los catalanes. y todavía hay algunas personas que piensan así. En el campo uno encuentra ciertas personas, padres de familia, que piensan, no, a las mujeres no hay que, porque ellas, y que el marido le mantenga y toda cuestión allá. O sea, entonces, miren que estos pensamientos del apóstol Pablo eran revolucionarios en esa época y revolucionarios también en esa época. Entonces, al escuchar los hermanos allá de la iglesia estos pensamientos, había la tendencia de dejar la práctica de la primogenitura y se veía a igual tanto a hombre como a mujer. Seguimos adelante. Ahora, esa verdad bíblica tiene que influenciar la manera
de vivir de la iglesia de Dios tiene que ser de influencia. Somos sal y somos luz. Porque si no estamos influyendo en nuestra sociedad, en la manera de pensar y de actuar, o sea, tenemos que revisarlo. Porque estamos aquí en la tierra para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces el Evangelio trae libertad. Tiene ese propósito, esa realidad de cambiar nuestra actitud hacia todo en la vida. El cambio de la sociedad no era el punto principal de Pablo, pero sí el cambio en la manera de pensar de los hermanos en la fe. Porque en la medida, hermanos, de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, como habla Pablo en Romanos, que renovemos nuestra manera de pensar para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No pensar como piensan los estándares de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya tiene su manera de estandarizarnos y de meternos como en una medida. Pero hay unos valores que son los valores del reino que debemos entronizarlos y que debemos vivir. Entonces, el que quiere que el Evangelio derribe las barreras dentro de la comunidad, o sea, Dios quiere que a través de nuestra influencia se puedan ir derribando esas barreras. Adelante. Ahora, solo las verdades de el versículo 26 y 27 es la que puede causar esa clase de división o esa clase de unidad, mejor dicho. El estar bautizados en Cristo Jesús, porque de Cristo estamos revestidos. Una nueva manera de pensar. Conclusiones. Las buenas noticias del Evangelio crean una unidad, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer ni hombre. O sea, delante de Dios tenemos derecho y acceso a las promesas y a la herencia que se le prometió a Abraham y que en Cristo Jesús nosotros la recibimos. Entonces, mire, los privilegios que obtenemos en el Evangelio, según el versículo 26, sois hijos de Dios, o sea, tenemos comunión o relación con Dios. En el versículo 26 también habla, en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, hemos recibido la promesa del Espíritu. El Espíritu mora en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y eso crea unidad dentro de nosotros. Entonces, y también nuestra unión con Cristo, al ser bautizados en Cristo, al ser revestidos con Cristo, definitivamente esos son provisiones que Dios hace para poder superar las grandes ventajas terrenales que hay. O sea, que no son simplemente por lo que yo hago, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, que a veces las cosas aquí en esta tierra se merecen o se ganan. En la fe es ya en Cristo Jesús, Él lo obtuvo, y la fe en Cristo de nosotros hace que nosotros podamos obtener esa bendición y esas herencias que Dios ha prometido. ¿Sí, Robert? Dice que el Evangelio crea una unidad. Y nosotros somos una comunidad. El canto que entonamos dice que somos un pueblo espacial llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y en ese sentido pienso de que hoy en día nosotros estamos muy cortos. En aquel tiempo, cuando veían a los cristianos, los pueblos decían, ahí vienen los que trastornan el mundo, porque llevaban unas ideas definitivamente revolucionarias, nuevas. Cuando nos ven a nosotros, muchas veces dicen, ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los aguafiestas. ahí vienen a buscar plata. Sí, nos falta llegar
y muchas veces nos convertimos en personas estáticas, pero después entonces sí salimos a beneficiarnos de las conquistas que el común del pueblo puede lograr. Entonces, cuando se convocan a marchas, a cosas para cambiar esta sociedad, después nos quedamos en casa y hay que salir y fijar el punto de vista de lo que dice el Señor en esas marchas, así como lo hicimos cuando se convocó En la Plaza de la Paz. en la Plaza de la Paz. Muchas iglesias asistieron con pancartas denunciando aquello de la ideología de género, que es una aberración de los movimientos feministas. La ideología de género viene desde allá, de los movimientos feministas. Bueno, está el llamado a que lo que somos nosotros en Cristo Jesús, lo que hemos recibido, podamos impactar nuestra sociedad. Y es un reto grande, pero hay que movernos hacia esa realidad. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse naturalmente es: ¿cómo yo puedo menospreciar a alguien que está revestido de Cristo? Así no tenga títulos, así viva en el barrio tal, así no tenga plata, así su apariencia externa en cuanto a ropaje no sea de marca. Pero no lo puedo menospreciar porque esa persona, si es un hijo de Dios, tiene un valor porque está revestido de Cristo. Entonces, ahí está el valor. Entonces, ¿cómo podría yo estar celoso de alguien si yo soy hijo de Dios y él es hijo de Dios? Y la Biblia habla de que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, hombre y mujer, pobre o rico, o sea, sabio o ignorante, o sea, somos coherederos porque hemos sido aceptados por Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, creo que hay otra pregunta más. Entonces, la mala noticia del Evangelio, porque la mala noticia era que iba en contra de lo que era reinante en ese momento, pero era buena para el pueblo de Dios y también para la sociedad en ese sentido porque era revolucionario. Entonces, crean unidad. Usted y yo somos beneficiarios de la gracia. Usted y yo sabemos que nuestras bendiciones son inmerecidas. Así que ahí no cabe la raza, el sexo o el estatus. No es porque, no, es que yo nací allá en Coquibacoa. ¿Dónde queda eso? O sea, pero a veces hay personas que se jactan, o sea, que lo que tienen y por lo que se merecen, o sea, no es que yo estudié en la universidad tal y ese es mi currículo, o sea, yo no soy aceptado por Dios por mi raza, por mi estatus, por mi sexo. Soy aceptado por Dios porque en Cristo Jesús le recibí, tengo parte de esa herencia. Julio. A veces, creo que también estamos viendo un fenómeno, es que a veces menospreciamos a otros hermanos de otras iglesias. También quizás, aunque en lo fundamental creemos lo mismo, cuando tienen otros tipos de productos de práctica que nosotros no tenemos, pero que son realmente secundarias, porque lo principal que es la fe, el arrepentimiento, y el seguir a Cristo, pues somos iguales. Entonces a veces deseamos también a otros hermanos, de pronto si se ponen falda larga o si se visten de tal manera. Y hacemos chistes y burlas. Sí, a veces hacemos chistes, a veces nos burlamos o de pronto no creemos lo que otros dicen porque no están en nuestra
y está sucediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así es. O sea, así no piensen igualito a nosotros, y son aceptados por Dios. Pastor, Y nos vamos a llevar sorpresa nosotros muchas Así veces. es. Perdón, Miguel tiene la mano allá. Que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Ajá. Exactamente. En este momento podemos establecer la diferencia de la iglesia primitiva, cuando se inició la iglesia, que el mundo veía a los cristianos y decía, mira cómo se aman, ¿verdad? Lo que resaltaba la iglesia primitiva era el amor y la igualdad en todo, porque la iglesia comenzó de esa manera. Y eso fue lo que impactó al mundo antiguo. Por ejemplo, lo que decía Roberto, que está en el libro de los Hechos. Oye, estos que trastornan al mundo también han venido acá. O sea, y eso trastornan al mundo quiere decir que ponen el mundo patas arriba. Esa es como la traducción literal de esa realidad. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, tenemos que ser los primeros abanderados en luchar en contra de esas barreras que se levantan y que están presentes en la vida cotidiana y que están presentes muchas veces dentro del seno de la iglesia. Así es, amén. Entonces, todos nosotros somos pecadores como todos los demás. Como dijo un señor, lo que pasa es que unos pecan de una manera y los otros pecan de otra. Así es. Pero somos igualitos, pecadores. Y entonces, no hay razón para pensar que somos mejores para poder excluir a otros. O sea, no tenemos esa libertad para poder pensar que somos mejores para excluir a otros. Somos pecadores adoptados por gracia. Colóquense de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque definitivamente las buenas noticias que nos trae el Evangelio de que somos la familia de Dios, de que somos el pueblo de Dios y que dentro de nosotros debemos superar esas barreras, amarnos los unos a los otros. Señor, gracias, Padre, por estas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Gracias, Señor, porque nosotros las recibimos no como palabra de hombres, sino como palabra que proviene de ti. Una palabra, Señor, que nos ubica en la realidad de que ante tus ojos hay una igualdad, que no es por nuestro estatus, no es por nuestra raza, no es por nuestra nacionalidad, no es por nuestra condición de hombre o mujer, sino es por la pura gracia de Dios. Gracias, Señor, porque nos has hecho herederos, nos has adoptado y nos has hecho parte de tu familia. Y ahora podemos tener comunión contigo, podemos tener relación. Cuando lo que merecíamos era la muerte y el infierno, tú nos has dado vida y vida en abundancia. Señor, esto que disfrutamos nosotros, estas buenas noticias, Señor, ayúdanos a vivenciarlas aún en los grandes y pequeños detalles de nuestra comunidad, para que esto sea de impacto a las personas que están a nuestro alrededor, para que las personas que están a nuestro alrededor realmente comprueben que tú, Señor, fuiste enviado por Dios, que nos amemos los unos a los otros, para que el mundo crea que tú y el Padre son uno solo, Señor. Señor, ayúdanos a amarnos, a valorarnos, a respetarnos, no solamente como iglesia local aquí de Koinonía, sino como las iglesias locales que profesan una fe en Cristo Jesús, que tienen a veces algunos matices diferentes a los nuestros, pero que son nuestros hermanos en la fe, que fueron lavados por la misma sangre y que nos han dado la misma herencia,
y somos familia. Gracias, Señor, porque tú nos puedes dar en medio de la diversidad unidad. Por eso te alabamos y te damos gracias. Gracias por el valor de cada uno. Gracias por lo que puede aportar el hombre, la mujer, lo que puede aportar de diferentes culturas. Gracias por lo que pueden aportar los de diferentes condiciones económicas. Gracias, porque todos a los ojos tuyos somos iguales e importantes. Gracias, porque ahora somos adoptados por gracia y somos incluidos en la familia tuya. Muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares y guárdanos en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.